Hoy quiero tratar un tema que he titulado Su nombre se respeta. Dígale que está a su lado, su nombre se respeta. Su nombre se respeta. Y recuerde usted que estamos en un tiempo donde estamos estudiando los mandamientos, ¿cierto? Nos detuvimos varios domingos a hablar acerca de la idolatría. Y estamos estudiando y hoy vamos a hablar acerca del tercer mandamiento. Pero antes de hablar del tercer mandamiento, quiero que miremos un poco por qué estudiamos los 10 mandamientos. ¿Por qué cree usted que estudiamos los 10 mandamientos? Número uno, como lo leíamos en Romanos, el estudio de los 10 mandamientos nos ayuda a educar nuestra conciencia. Usted recordará que leíamos ahorita en Romanos, donde dice la Biblia que Dios ha puesto su ley en el corazón de los hombres. Este texto del apóstol Pablo, el apóstol Pablo le está hablando a los cristianos en Roma, pero está hablando sobre los gentiles, pero concretamente está hablando sobre los que no conocen a Dios. Porque puede surgir la pregunta, ¿y el que no conoce a Dios? Pero entonces el apóstol Pablo responde a esa pregunta y dice que Dios ha puesto su ley en el corazón de cada uno de nosotros. Pero no solo en cada uno de nosotros, sino que Dios ha puesto su ley en los corazones de todos los seres humanos. De modo que no tienen que, o no tenemos que, excusa. A cada hombre, a cada mujer, Dios les ha dado una capacidad moral. Una capacidad moral que nos permite saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito su ley en el corazón de los hombres. Pero nosotros estudiamos los 10 mandamientos, los estudiamos. ¿Y por qué es importante estudiar los 10 mandamientos? Porque nos ayuda a educar nuestra conciencia. Porque nos ayuda a refrescar nuestra conciencia. Porque actúa en nuestra conciencia. ¿Y por qué actúa en nuestra conciencia? Porque es cierto que Dios ha puesto su ley en el corazón de los hombres, pero también es cierto que vivimos en un mundo caído, que la naturaleza del hombre es una naturaleza caída. La naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa. Por eso vamos a Cristo, para volver a nacer en Él. Pero la naturaleza del ser humano es una naturaleza que tiende ¿qué? Al pecado. Y entonces estudiar los 10 mandamientos nos ayuda a educar nuestra conciencia, porque ¿sabe qué hace el pecado? Cauteriza la conciencia. ¿Cómo llega un asesino, por ejemplo, a matar a una persona? Porque lo que hace es que la práctica del pecado cauteriza, enmudece. Número uno, la voz del Espíritu Santo, pero número dos también, la conciencia que está formada por la ley que Dios ha puesto en cada corazón de cada hombre. Entonces es muy importante esto de estudiar los 10 mandamientos, porque nos ayuda a educar la conciencia que puede ser cauterizada por el pecado. Por eso estudiamos los 10 mandamientos. Número dos, porque es un deber cristiano educar nuestra conciencia. Número tres, porque estudiar los 10 mandamientos nos blinda del pecado. ¿Sabe por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero el tener la ley de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes hace que el temor de Dios venga, y el temor de Dios impide que pequemos contra Dios. Cuando tú recuerdas los mandamientos, recuerdas la ley de Dios, eso hace que nos blinde del pecado. Número 4, ¿por qué estudiamos los 10 mandamientos? Estudiamos los 10 mandamientos porque nos ayuda a conocer a Dios. Estudiamos los 10 mandamientos porque nos ayuda a conocer el carácter de Dios. Nos ayuda a conocer la integridad de Dios. Nos ayuda a conocer la santidad de Dios. Y en esencia nos ayuda a conocer a Dios. Su integridad, su carácter, su poder, su amor. Nos ayuda a conocer
al mismo Dios y nos ayuda a conocer la ley de Dios. También estudiamos los mandamientos porque nos ayuda a ganar almas, nos fundamenta para ganar almas. ¿Y por qué nos ayuda y nos fundamenta para ganar almas? Primero, la palabra nos dice que debemos ganar almas. Los cristianos debemos volver a predicar el evangelio, a ganar almas para Dios. Pero muchos de nuestros mensajes evangelísticos, o cuando ganamos a alguien, lo hacemos bajo modelos emocionales. Busque a Dios porque Dios lo va a sanar. Busque a Dios porque Dios lo va a librar de esas deudas. Busque a Dios porque le va a conseguir un trabajo. Y así estamos formando a la gente para Dios. Y pues realmente tenemos que ser honestos al decir que la gran mayoría de las personas que llegan a Dios y llegan a las iglesias llegan por una necesidad. Y no estoy diciendo que Dios no sane, Dios no bendiga, Dios restaura, por supuesto, para eso vino el Señor. Dice la Biblia que Cristo vino para romper las ataduras del diablo. Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para deshacer las obras de las tinieblas, las obras de Satanás. Pero también es importante ver con claridad que Dios ha puesto su ley en cada corazón, en cada hombre. Cuando tú predicas el evangelio con los 10 mandamientos, ¿sabes qué estás haciendo? Le estás hablando a la conciencia del ser humano. Le estás hablando a su esencia, porque Dios puso en cada ser humano su ley. Y cuando predicas la ley no le hablas a la emoción, le hablas al espíritu y le hablas a la conciencia del ser humano. Entonces, estudiar los 10 mandamientos nos fundamenta para predicar la palabra, nos fundamenta para evangelizar de una manera eficaz, porque es lo que Dios ha puesto en el ser humano, es el diseño de Dios en el ser humano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Ahora sí profundicemos un poco en el tema que he titulado el nombre, su nombre se respeta. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice la Biblia: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, punto y coma, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vuélvalo a leer. Dice el versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Jehová Dios en vano, hace alusión a la verdadera adoración. Hace alusión a la reverencia que debemos tener sobre el nombre de Dios. Hace alusión a que no está permitido promesas, votos falsos delante de Dios. Dice la Biblia que cuando prometes algo a Dios no tardes en ¿qué? En cumplirle. Porque cuando prometes y no cumples, estás tomando ¿qué? El nombre de Dios en ¿qué? En vano. Estás tomando al mismo Dios en ¿qué? En vano. Es decir, que hace alusión también a no hacer votos falsos, promesas falsas. Pero también hace alusión a toda, o mejor hace referencia a toda alusión liviana de Dios, a toda alusión superficial de Dios, a toda alusión irrespetuosa de Dios. Y vaya que este mandamiento es muy importante hoy. ¿Y por qué es importante hoy? Porque hoy vivimos en una sociedad bastante superficial. Es superficial. Algún sociólogo cristiano dice: en esta generación se cambió la estética, o mejor, se cambió la ética por la estética. Se cambió el fondo por lo superficial, en todo. En todo. Usted mira, hoy la educación es superficial. Por ejemplo, la educación básica. ¿Cómo era la ortografía de un estudiante de la década del 60, del 70, de primaria, de bachillerato? ¿Y cómo es la ortografía hoy de un profesional con título de posgrado?
¿Por qué? Porque se ha cambiado el fondo, la sustancia, por lo estético. Ejemplo. Otro ejemplo. Hoy es una sociedad que todo lo tiene fácil. Hace 2 años yo leía que había una crisis tremenda en los Estados Unidos porque había una cifra de desempleo alta, pero lo paradójico era que había una cifra de desempleo alta, pero a la vez había una oferta de empleo alta. Por supuesto, en obras y labores fuertes, construcción, conducción, había una mano de obra o había bastante oferta de empleo en esas áreas. Y hoy podemos ver, por ejemplo, usted está remodelando su apartamento o está construyendo, o las obras del distrito, por ejemplo, en Bogotá. ¿Sabe qué pasa? Hoy no se consiguen obreros en Bogotá. ¿Sabe por qué no se consiguen obreros en Bogotá? Porque los pocos que habían se fueron a Estados Unidos porque les pagan más, les pagan muy bien. Y hoy nadie se quiere meter a trabajar de obrero porque eso, a nadie le gusta un trabajo de ¿qué? De esfuerzo. Un trabajar es algo que sea suave y que gane harto. Ese es un ejemplo. Ejemplos de que la sociedad nuestra está cambiando mucho. Alguien me decía en estos días, con el costo del precio de los alimentos que está tan alto, está altísima la comida, ¿cierto? Y entonces, hablando de ese tema, alguien me decía, mire, hoy usted va a las zonas rurales de Colombia, y eso es como las películas del oeste. ¿Se han visto esa bolita como, no sé cómo se llama? ¿Qué pasa? Que no hay nadie, ya no hay nadie. Es decir, los que están cultivando la tierra son personas adultas y ancianas. Ya los jóvenes no, y obviamente en Colombia el 90% de la gente vive en las zonas urbanas. Es una de las características de nuestra sociedad. Pero a eso súmele que estamos en la época del domicilio, ¿cierto? El rapitendero, de la comida rápida. Yo recuerdo cuando yo era niño y uno viajaba y uno pasaba por un río y uno veía a una señora por allá lejos en una piedra lavando ropa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hoy tenemos es una lavadora secadora y da hasta pereza sacar la ropa y colgarla y la ropa sale casi planchada. Es decir, la sociedad hoy es esclava de la comodidad. Y eso ha producido superficialidad y ha producido liviandad. Y eso a los cristianos también nos ha afectado porque ha producido que superficialidad y liviandad. Hoy las generaciones de ministros no somos iguales que hace 30 años. De los ministros de antes, era otra madera. Hoy el ministro tiene la fe de chita. Antes la gente le decía, vaya a ver una obra por fe y si Dios lo llamó, Dios lo levanta. Pero ahora el ministro tiene la fe de chita, no suelta una rama hasta que tiene la otra. Y decía la esposa de un jefe de mi papá que ya murió, un pastor, decía, hoy los ministros empiezan por el púlpito y terminan en la oficina del trabajo demandando. Eso pasa. Estamos en una crisis compleja porque todo se ha vuelto superficial. Bueno, ¿y por qué he hablado tanto de esto? Porque el lenguaje también se ha convertido en un lenguaje superficial. Y en esa superficialidad perdemos el temor y la honra al nombre de Dios. Entonces uno puede decirle a Dios, el jefe, Chuchito, el patrón. ¿Se escucha eso o no se escucha? El de arriba. ¿Por qué? Porque hemos caído en ¿qué? En irreverencia. Pero la Biblia hace alusión aquí también a esos términos, esas expresiones livianas. Y lo tremendo es que la Biblia dice que Dios no toma por inocente al que toma su nombre en vano. Tremendo eso. Y vamos a ver por qué es importante el nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el nombre de Dios? Y podemos ver por las Escrituras que su nombre, escuche esto, su nombre hace parte de su revelación. Dígale al que está a su lado, su nombre hace parte de su revelación.
Dice la Biblia que Dios se revela a través de la creación. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se revela al espíritu del hombre. Dios se revela a través de la palabra. Dios se reveló a través del mismo Jesucristo, la máxima revelación de su gloria. Pero quiero decirle algo, también Dios se revela a través de su nombre. Dígale que está a su lado, Dios se revela a través de su nombre. El nombre de Dios trae revelación. Dígale que está a su lado, el nombre de Dios trae revelación. Mire lo que dice el Salmo capítulo 8, versículo 1. Salmo capítulo 8, dice la Biblia: oh Jehová, Señor nuestro. Vuelva a léalo. Oh Jehová, Señor, cuán glorioso es tu ¿qué? Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuán glorioso es el nombre de nuestro Señor. En el nombre de nuestro Dios hay revelación. En el nombre de nuestro Dios hay poder, y vamos a seguir mirando este tema. El nombre mismo, el nombre de Dios como tal, hace parte de su revelación. Mire, este es un texto poderoso que mire, y cuando yo lo estudiaba me movía todo. Éxodo capítulo 34, 5. El mismo Dios habla de su nombre. Cuando Dios se le revela a Moisés, habló de su nombre. El mismo Dios, mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 5, y dice la Biblia: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Quién es él? Moisés, proclamando el nombre de... ¿Quién proclamaba el nombre de Jehová? No, vuelva y léalo. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Una riqueza literaria tremenda ese texto, porque está hablando de Dios que estaba con Moisés. ¿Hablando de qué? Del mismo. Es tremenda la riqueza de los textos bíblicos, cómo ilustra. Y el mismo dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué proclamaba Jehová? Su nombre. Versículo 6, y dice: y pasando Jehová por delante de él. ¿Delante de quién? Miren lo que dice: y pasando Jehová, está hablando de Jehová, no de Moisés. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? Jehová. ¿Y qué proclamó? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá de por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Mire, mi hermano, en el nombre de Dios está la revelación del mismo Dios. El hombre está ciego en sus delitos y pecados, pero cuando viene la revelación por la gracia de Dios, somos transformados. Y en el nombre de Dios está la revelación de su gloria. Y por eso Salmos dice: da la gloria de vida a su nombre. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta mañana? Dele la gloria a Dios, alábelo, bendígalo, porque en su nombre está su revelación. La Biblia habla acerca del nombre de Dios y se revela de muchas maneras. Mire, por ejemplo, la Biblia habla de Dios como Elohim. Elohim, el poderoso creador. ¿Cuántos le alaban? Adonai, el Dios que gobierna. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Jireh, el Señor es nuestro proveedor. Jehová Roí, el Señor es mi pastor. Jehová Sigenu, Dios nuestra justicia. Jehová Nisi, Dios nuestra bandera y victoria. ¿Cuánto le da la gloria a él? Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador. Jehová Shama, Dios siempre presente. Elohe Mirabot o Miracot,
el Dios cercano, Jehová me faltí, el Señor es mi fortaleza, Leen, aliento y pan, Elohe Hadesi, el Dios de misericordia, el Amuná, el Dios fiel, el Jacabot, el Dios de gloria, Ruah Hatma, espíritu de sabiduría, Ruah Obinad, espíritu de entendimiento, Ruah Esad, espíritu de consejo, Ruah Ujeburat, espíritu de poder, es Ohla, fuego consumidor, el Roí, el Dios que me ve, Elohim, Guayisma, Dios escucha, y Abba, Padre, nuestro Padre, papito mío. En el nombre de Dios está la revelación de Dios para nosotros. Tú no puedes adorar a un Dios que no conoces, pero el nombre de Dios trae la revelación de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuánto le da la gloria a Dios, al que vive por los siglos y de los siglos? Por eso el Salmo 29, versículo 2 dice la Biblia: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Vuelvo y lo digo: dad a Jehová la gloria debida a Él, a su nombre. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Mire, cuando este salmo habla de la gloria debida a su nombre, cuando utiliza la palabra gloria, utiliza el término kabot, que traducido al español en la Reina Valera lo trae como gloria. Y gloria también desde el hebreo significa peso, el peso de su nombre, porque su nombre tiene peso. Y por eso puse esta imagen aquí de esta balanza. Bueno, pues parece una balanza, pero utiliza el principio de ¿qué? De la balanza. Y si nosotros ponemos a un lado todo el universo, las constelaciones, los planetas, la expansión y la majestad del universo, el infinito, y ponemos el nombre de Dios, quiero decirle que el nombre de Dios tiene peso. Tiene peso, más peso que todo el universo. Por eso la Biblia dice: ni aun los cielos pueden contenerle, ni el espacio, porque su nombre tiene peso. Y por eso el salmista dice: dad gloria a su nombre, porque su nombre es poderoso, es maravilloso, y es el nombre que alabamos en esta mañana y honramos. Su nombre tiene peso. Pero también podemos ver que en el Antiguo Testamento, escuche esto, en el Antiguo Testamento había serias consecuencias difíciles, drásticas, al usar indebidamente el nombre de Dios. Mire, tenemos que arrepentirnos delante de Dios, no solo ustedes, yo también, todos nosotros, porque hemos deshonrado el nombre de Dios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Mire este texto en Levítico capítulo 24, Levítico capítulo 24, versículo 10. Dice la Biblia: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Mire que el texto habla el nombre, no habla el nombre de, no, ya es claro, ya le da el peso, la importancia. Y el hijo de la mujer, versículo 11, israelita, blasfemó el nombre y maldijo, punto y coma. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan.
y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el ¿qué? Que muera. Y alguien dirá: pero qué texto tan fuerte. Pero pues ¿qué hacemos? Es la Biblia. Dice la Biblia que toda la Biblia es inspirada por Dios. A nosotros en este siglo no nos gusta lo fuerte, nos gusta lo suavecito, lo placentero. Hace parte de nuestra cultura, sensibilizar el lenguaje. Pero como la Biblia no le dice la mentira a nadie, y esto nos confronta: qué cosa tan fuerte, terrible, y ese es el Dios de amor. Pues ese es el Dios de amor, y que también es fuego consumidor. Y por supuesto esto habla del Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Pacto, pero por supuesto también hay unos textos fuertes en el Nuevo Pacto. Pero lo importante es observar la importancia que tenía y que tiene el respeto al nombre. El respeto al nombre de Dios. También observamos en la Biblia que Cristo reveló el nombre del Padre. Les decía hace unos minutos que Dios se revela en la creación, Dios se revela en las Escrituras, Dios se revela a través de sus profetas, Dios se revela de diferentes formas. La Biblia habla también que Dios se revela a través de sueños, o Dios revela su voluntad a través de sueños, visiones. Por supuesto, no hay una fuente mayor que la palabra, pero mire que Dios se reveló a través de Cristo, la mayor revelación de su gloria. Y Cristo reveló el nombre del Padre. Mire lo que dice Juan capítulo 17. Vaya ya, Juan, en los evangelios. Juan capítulo 17, versículo 4. Dice la Biblia, versículo 4: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve conmigo hasta que el mundo fuese. He manifestado tú, vuelva y lea esa parte, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado ¿qué? Tu palabra. Poderoso. Me gusta mucho leer estos textos cuando Cristo ora al Padre y habla del Padre, Padre como tú y tú y yo y yo y tú, y empieza una relación persona a persona. Y habla del Espíritu cuando dice: y enviaré otro. ¿Por qué? Porque nos habla poderosamente de que, a pesar que la Biblia no habla no utiliza el término Trinidad, están los tres obrando, y Cristo está hablando con su Padre. Pero para el contexto que estamos hablando hoy, Jesús está expresando que ha revelado a los hombres ¿qué? Su nombre. Y Cristo es la mayor revelación del Padre en la tierra. Número 3, conocer la revelación del nombre de Dios, o conocer la revelación del nombre, lleva al temor de Dios. Comencé diciéndoles hace unos minutos que nosotros no podemos adorar a alguien que no conocemos. Y eso es lo que muchas veces pasa en la gente.
en las personas, en la congregación, hay sequedad, no hay adoración, no hay profundidad en la adoración. La adoración se vuelve en palabras repetitivas, a veces sin sentido, o a veces no sin sentido, sino que no hay una conexión entre lo que se habla, se alaba, o las palabras que se expresan, y la ofrenda del corazón. Por eso el texto dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de él. Pero cuando nosotros tenemos la revelación del nombre de Dios, viene a nuestras vidas temor de Dios. Si no tenemos revelación, pues no hay profundidad en la oración, pero tampoco hay temor de Dios. ¿Sabe qué produce estudiar los mandamientos en nuestras vidas? Temor a Dios. O temor de Dios, que es diferente al temor a Dios. El temor de Dios es esa pasión incesante que hay en tu corazón y que hay en mi corazón de no pecar contra Dios. Ese temor de Dios, esa pasión incesante que hay en tu corazón y en mi corazón de no desagradarle. Esa pasión incesante que hay en tu corazón y en mi corazón de caminar con Él, de buscarle. Ese es el temor de Dios que viene a nosotros. Pero ¿sabes por qué viene ese temor de Dios? Porque tenemos una revelación de quién es Dios y cuál es el nombre de Dios. Tenemos una revelación del nombre de Dios. Y por eso quiero leer un texto, Hechos capítulo 5. Si lo puedes poner desde el 39, por favor. Aquí lo tenías del 40, pero creo que el versículo 39 ilustra mucho lo que quiero decir. Hechos capítulo 5, versículo 39. Dice aquí Gamaliel, ya lo voy a explicar. Dice: mas si es de Dios, hagámoslo desde el 38, hagámoslo desde el 37, por favor. Después de hagámoslo desde el 32, porque es que queda sin sentido. 32, en 38. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, ¿quiénes ellos? El concilio. Se enfurecían y querían. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Hay otras versiones que dicen que tenía la ley en su corazón. Doctor en la ley. Siguiente: venerado de todo él, mandó que se sacasen fuera por un momento. ¿A quiénes? A los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue ¿qué? Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, punto. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, mas si es de Dios, no la podréis ¿qué? Sigamos. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Santo Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de ¿qué? ¿Darles un abrazo? Devuélvete. Después de darles un abrazo, después de azotarlos,
les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en siguiente. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa de él. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Esta gente tenía clara la revelación del nombre. El texto nos habla de un hombre. La siguiente diapositiva nos habla acerca de Gamaliel. Gamaliel, dice la Biblia, que era un fariseo, experto en la ley. Pero este hombre tenía una diferencia con los demás del concilio. Estaban en el concilio, es decir, donde estaban los sabios, los doctos en la ley, los teólogos, se puede decir, y estaban juzgando aparentemente el error doctrinal de los apóstoles. Y entonces el concilio los quería, ¿qué? Los quería matar. No les quería dar una flor, no les quería dar un beso. ¿Sabe por qué? Porque el mundo nos aborrece, hermanos. El mundo te aborrece. Cuando tú eres contundente y coherente con Dios, o eres coherente con los principios de Dios, el mundo te aborrece. Por eso Hebreos, usted lee Hebreos capítulo 11 y usted dice, wow, qué hombres tan tremendos por la fe. Pero lea los versículos de abajo donde dice que por la fe unos fueron aserrados, otros pasaron persecución, otros murieron. Y dice la Biblia, y el mundo era indigno de ellos, gloria a Dios. Porque tú dirás, ay no, eso es un fracaso, ese ministerio ya lo mataron. Pero ¿sabe qué dice la Biblia de esos que sufrieron por la causa de Cristo? Que el mundo es indigno de ellos. Por eso el mundo te repele en todo lado. Miren, yo trabajo en política, trabajo con un concejal cristiano, y cuando nosotros plantamos en los principios, los medios de comunicación no nos sacan, no les gusta. No, ese no, que ese está loco. No, y es que es literal, no, venga, pero ¿qué vea sacó a ese? No. No, usted no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? Pues porque nadie más habla la verdad. Nadie más habla la verdad. El mundo nos aborrece. Y aquí vemos algo tremendo. El concilio los quería ¿qué? Matar. La religión los quería matar. Pero habla la Biblia de un hombre, Gamaliel. Dice la Biblia que era experto en la ley, pero no solo era experto en la ley. ¿Sabe qué pasaba? La ley de Dios estaba en su corazón. ¿Y sabe por qué me permite concluir que la ley de Dios estaba en su corazón? La ley de Dios estaba en su corazón porque tenía temor de Dios. Sus expresiones me dan a entender que tenía temor de Dios. Aquí algo muy propio de la cultura judía. Él dice tranquilos, ¿cuál es el afán? Pues perdóneme la expresión, ¿no? Un poco desvirtuada la cultura hebrea. Tranquilos. En esencia lo que dice es, ya han salido otros que murieron y su obra ¿qué? Se dispersó. Pero déjenlos quietos, no sea que esto sea de Dios y ustedes riñan contra Dios. ¿Ahí qué hay? ¿Quiere que le diga qué hay? Temor de Dios. Temor de Dios. Hay cosas que uno muchas veces no, mire, por ejemplo, la gente que critica tanto a los predicadores. Puede haber cada predicadores muy locos, eso es verdad. Pero mire, ¿sabe qué hago yo? Yo me quedo callado. Porque eso déjeselo a Dios. Y hay gente que le gusta, o sea, lo hace. Yo me he dado cuenta que critican a otros es por fama, porque crecen en redes y todo, miren lo que dijo este, y entonces, pero no hay un buen espíritu. Pero ¿sabe qué hace un hombre temeroso de una mujer temerosa de Dios? Dice, eso les pasó. Eso dice Gamaliel, venga, espere, déjenlos tranquilos. Si es de Dios, permanece. Por eso Dios se llama el Eterno, porque lo de Dios ¿qué? Permanece ¿qué? Para siempre. Ese hombre tuvo ¿qué? Temor de Dios. Pero ¿sabe por qué tenía temor de Dios? Porque la ley de Dios estaba ¿en dónde? Cuando tú tienes la ley de Dios en tu corazón, produce ¿qué? Temor. ¿Temor a quién? Temor de Dios.
Pero mire qué cosa tan maravillosa que nos debe regocijar. Hoy, más de 2000 años después, se sigue predicando el nombre del Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque lo que es de Dios, ¿qué? Permanece. Y este mundo dice, el secularismo acabará con la religión. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos? Su nombre es sobre todo nombre y permanece por siempre y para siempre. Gamaliel tuvo ¿qué? Temor de Dios. Y fíjese usted que el temor de Dios produjo que los apóstoles fueran salvados ¿de qué? De la muerte. Los libró de la muerte. Pero mire, continúa viendo el tema del temor de Dios por la revelación del nombre. Cuando el mandamiento del nombre de Dios, o de honrar el nombre de Dios está en nuestro corazón, produce temor de Dios. Mire lo que dice este texto ahí en el mismo Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice la Biblia, y convinieron con él, ¿quiénes? Los del concilio con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de darles besos y abrazos. Hermano, bueno, dígame a mí para que usted no se sienta ofendido, dígame, David, madure. Para no herirlo, pues. O dígale usted un codazo de su esposo, madure, hermano. Dígame si no nos pasa, ¿qué me pasa? Uno tiene una pruebita así de chiquita y ay, Señor, ¿dónde estás? Dígame si no. ¿Qué decirnos de verdad? Digámonos a nosotros mismos, madure, hermano. Mire, esta gente estaba predicando el evangelio, estaba haciendo la voluntad de Dios, estaban sanando enfermos, levantando muertos, predicando a miles. ¿Y sabe cuál era la bendición? El azote. Casi los matan. De buenas no los mataron, los azotaron. Pero esta gente tenía la revelación del nombre. Porque mire, siga leyendo lo que dice. Mire, dice, después de azotarlos, les intimaron. Podemos decir, les exigieron para este tiempo, les aconsejaron pues, que no hablasen en el nombre de ¿quién? Y los pusieron ¿en qué? En libertad. El temor de Dios en Gamaliel produjo que fueran libres, azotados, pero libres, porque iban para muertos. Dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, tristes y aburridos porque les pegaron. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. ¿Por causa de qué? Hoy, gloria a Dios. Yo hubiera dado un fuerte aplauso ahí. Hubiera dado la gloria al Señor. Esta gente tenía clara la revelación del nombre. Ellos tenían clara la revelación del nombre. Mire lo que dice el texto. Dice, salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Sabe qué produjo el nombre en los apóstoles? Temor de Dios. Tenían tanto temor de Dios que esta gente se gozaba de sufrir por causa del nombre del Señor Jesucristo. Tremendo eso. Esta gente sí tenía clara la revelación del nombre de Dios. Se gozaban de sufrir por Cristo, por el nombre. Y continúa diciendo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La revelación del nombre hace que tú prediques el evangelio. Hace que yo predique el evangelio y hace como dice el profeta que escribe que hay un fuego incesante en su corazón. Ese fuego incesante que nos hace predicar su palabra. ¿Por qué? Porque vino la revelación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la revelación del nombre de Dios, como lo dije hace unos minutos, lleva a una verdadera y profunda adoración, como lo estaba diciendo hace unos minutos.
Muchas veces nuestra adoración se vuelve rutinaria. Nuestra oración se vuelve rutinaria. Palabras vacías que se expresan sin ningún contenido. No está tu corazón ahí, no está tu mente ahí. Estás pensando en el mercado y mientras tanto estás orando. Palabras que no son nada. Por eso el Señor decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y eso nos pasa hoy. Pero la Biblia dice la Biblia en Juan capítulo 4 versículo 23, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando tú tienes una revelación, o cuando tienes la revelación del nombre, tú conoces al Dios que adoras. Y puedes adorarlo en tu espíritu porque conoces a tu Dios. En su nombre hay revelación. Y tu adoración no será la misma. No será una adoración rutinaria. Es más, tal vez no puedes conocer los principios bíblicos de la adoración, pero por tu espíritu, por tu inteligencia espiritual, empiezas a aplicarlos. Es tremendo. ¿O no te ha pasado que tú expresas una verdadera oración? Y a mí me ha pasado, y después entiendo por la palabra lo que ha pasado conmigo. Es lo que pasa con las lenguas. Dice que cuando uno habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero la verdadera adoración proviene de una persona que ha tenido la revelación del nombre. Cuando tú y yo tenemos la revelación del nombre, podemos entrar en una profunda revelación o en una profunda adoración. Y número 5, el no honrar el nombre de Dios trae una seria advertencia. El no honrar el nombre de Dios trae una seria advertencia. Éxodo capítulo 20 versículo 7. Éxodo capítulo 20 versículo 7. Dice la Biblia, en la parte B dice la siguiente: porque no dará por inocente Jehová al que tomare ¿qué? Vuelva y léalo. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Dios se respeta. Póngase en pie y vamos a orar en esta mañana. Incline su rostro en este lugar. Tengamos reverencia, porque su presencia está en este lugar. Y su presencia está en este lugar no porque yo lo diga, sino porque la Biblia me enseña que donde es invocado su nombre, ahí Él está en medio de su pueblo. Inclina tu rostro y con toda reverencia adora a Dios ahí donde estás. Te adoramos, Señor Jesús. Se siente gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Levanta tus manos y adora el nombre de Dios en esta mañana.